Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí nuevamente trayéndoles un nuevo capítulo de una hora de terror, de manera que espero les guste. Muy pronto en mi otro canal comenzaré a publicar nuevos videos con historias terroríficas, serán 13 videos con 3 historias por cada uno. De igual forma, ahí estaré subiendo otras historias que son de creación propia, vale decir, cuentos escritos originalmente por mí, claro que será una historia por cada video. El link de mi otro canal se encuentra como siempre en la descripción. Si quieren que los salude, solo denle con el pulgar arriba y comenten, ya que cada comentario es tomado en cuenta y sirve para ir mejorando día a día. Muy bien amigos, estas son las historias. Mi nombre es Marco Roldán Pozos, les diré siempre fui una persona un poco supersticiosa y que le gustaban mucho esos programas de la televisión que te hablan sobre fantasmas y cosas paranormales. Hace unos 4 meses me gradué de la carrera de medicina, y mi primer trabajo consistía en ir a hacer campañas de vacunación y de exámenes médicos por toda la República. Por esta razón me mandaron al Estado de México a un pueblito cerca de Texcoco muy bonito pero algo alejado de las grandes comodidades a las que uno está acostumbrado del DF. Renté un pequeño departamento en una zona muy poco concurrida en el centro de Texcoco, me quedaba cerca de una plaza, y estaba como 30 minutos de mi trabajo, y pues bueno yo tenía que vivir allí por lo menos unos 8 o 9 meses así que no me quejaba mucho. El primer día me sorprendió ser yo el único que rentaba en el último piso del edificio ya que la vista era increíble, y me puse a recordar que el hombre que me rentó el apartamento 5A, me dijo que el único cuarto que tenía se encontraba en el segundo piso, pero cuando me lo mostró estaba hecho un asco, y estuve a punto de irme, pero el sujeto me dijo que tenía este apartamento pero que realmente a nadie le gustaba vivir en este piso. Me dio la excusa de que es muy frío, y de que como se encontraba en el 5.º piso, pues la gente la sentía muy insegura en caso de temblores, o un incendio, no me importó y lo acepté con gusto además de que el precio no estaba mal, realmente no era nada cara, es más la sentí más que barata, una gran ganga para vivir. El último piso era de 800 al mes, y tenía un cuarto, comedor, cocina, un buen baño con regadera, y un pequeño espacio donde poder lavar mi ropa. Pues sí estaban un poco gastadas las paredes, y el baño requería de una limpieza profunda, pero era mejor de lo que yo pudiera haberme esperado por esa cantidad. Al principio, me parecía un poco pesado estar en el departamento que rentaba, puesto que me encontraba en el 5.º piso el cual era el último del edificio, y vamos que mi condición no es muy buena, no me malentiendan, no soy gordo, y menos inválido, o algo por el estilo, pero con el cigarro y el poco tiempo que paso parado, bueno una escalera me costaba mucho trabajo. Pero fue en la tarde, cuando salí a comprarme unas quesadillas en la esquina, que me di cuenta de que una señora que también era inquilina del edificio, más específico del 3B, me reconoció y me empezó a hacerme la plática común y corriente, y yo le pregunté si no sabía por qué nadie quería rentar en el 5.º piso. Ella se puso un poco seria, y me dijo que hace unos 6 años un señor que trabajaba como policía municipal, se mudó con su familia al edificio, y rentó el 5B. Su esposa, y un bebé de unos 3 o 4 meses, pero que a los pocos días el señor y su esposa discutían mucho. Ella se quería mudar pero él no quería, y nadie sabe si fue por una riña, o porque el señor se volvió loco matando a su esposa y a su pequeño hijo. Cuando la policía fue a buscarlo, lo encontraron encerrado en el baño, y se había metido un balazo en la cabeza, no dejó nota ni nada que explicara por qué lo hizo, también nadie supo dónde dejó los cuerpos ya que nunca los encontraron por más que la policía y los peritos buscaron, solo vieron unas manchas de sangre que venían de su cuarto hasta el pequeño lugar donde yo pensaba lavar mi ropa. De allí unas manchas en la pared que iban hasta el apartamento de al lado izquierdo, o sea el 5C, o a 2 apartamentos del mío para ser exactos, y desde entonces todas las noches se escucha un bebé llorando. Un llanto que muchos en el edificio conocen bien, y es por eso que los inquilinos del 5.º piso desalojaron el edificio, y el casero ha tratado de rentar ese piso, pero nadie se queda más de unos cuantos días. Esa noche mientras me encontraba acostado, recordé la historia que me contó la señora horas atrás, no me asustó, pero me sugestionó un poco el hecho de que alguien haya matado a su familia, y que se quitara la vida, así como si nada de un momento a otro, y que todo pasara en el departamento de al lado. Como ya dije yo soy una persona que cree en lo paranormal, y esa historia me dejó pensando mucho.
No pude conciliar bien el sueño, por lo cual me levanté, fui a la cocina, y me preparé un café mientras fumaba un cigarrillo. Cuando vi en mi celular que ya eran pasadas de las 3 de la mañana, quise poner un poco de música, pero no quería hacer mucho ruido, y opté por poner la televisión y ver una película para bajar un poco mis nervios. Sin embargo, cuando buscaba el control remoto en el pequeño sofá de la sala, escuché algo que al principio me desconcertó mucho, y que poco a poco me comenzó a erizar la piel. Francamente creí que se trataba de mi propia sugestión, mas no podía creer que fuese así, ya que se escuchaba cada vez más claro. Se trataba de un llanto, un tenue pero muy marcado llanto, que se trataba de un pequeño bebé. De inmediato se vino a mi mente la historia que me contó la señora del 3B, y me retumbó en la mente la imagen de aquel bebé que fue asesinado por su propio padre. Traté de tranquilizarme un poco, encendí otro cigarrillo, y me puse a analizar lo que estaba pasando. Era obvio que me estaba sugestionando, y lo mejor era analizar la situación. Me puse a pensar que yo no era el único que vivía en el edificio, y que probablemente se trataba del bebé de alguna vecina que no podía dormir, y que era pura coincidencia que escuchara su llanto después de que me contaron la historia. De manera que me tranquilicé más, apagué mi colilla en un cenicero que tenía en mi mesa de centro, y le eché un sorbo enorme a mi taza de café caliente. No supe cómo, mas me quedé dormido en el sofá. La alarma de mi teléfono me despertó. Sin más me preparé para el trabajo. Toda la mañana y la tarde no tuve ningún problema, y me la pasé asimilando que todo pudo haber sido producto de mi imaginación, y que no tenía por qué preocuparme, ya que probablemente se trataban de cuentos inventados para asustar a los niños, que la gente se toma muy a pecho. No obstante, esa noche mientras me preparaba para acostarme creí escuchar un ruido que venía del apartamento de al lado, y me quedé callado. Incluso apagué mi teléfono ya que estaba escuchando música, pero solo escuché unos leves golpes que atribuí a los muebles, que probablemente por lo viejos, crujían, o algo por el estilo. Me metí a mi cama, y me quedé profundamente dormido, hasta que un sueño muy vivido me despertó. Un bebé bañado en sangre llorando, mientras un sujeto lo golpeaba, una y otra vez con su puño hasta deformarle la cara, mas el bebé no paraba de llorar, y su llanto se hacía más, y más grande. Había despertado empapado en sudor, el llanto no salía de mi cabeza, y parecía no querer salir de esta. Al ver mi celular, vi que eran las 4:27 am, me levanté de mi cama, y de un momento a otro se apagó el llanto, que comenzaba a hacerme un nudo en mi garganta. Luego me senté en mi sillón de nuevo, y me quedé profundamente dormido hasta que mi alarma me levantó nuevamente. Más tarde, regresé de mi trabajo, busqué al casero para preguntarle que si en el edificio se hospedaba alguna mujer que tuviera un bebé, con la excusa de darle unos cupones para una revisión general gratis. Me comentó que ahí había una chica, con una niña de 4 años, pero que se encontraba en el 1D, cosa que me intrigó mucho, ya que esto refería a que ella estaba en la planta baja del edificio, y sería imposible que se escucharan los llantos de la niña hasta el 5.º piso. Además, los llantos que escuché no eran de una niña de 4 años, sino de un bebé no mayor de 4 meses. Mi mente empezó a divagar más de lo ordinario sobre la historia que me contaron, y una serie de preguntas me brincaron a mi cabeza. ¿Qué fue realmente lo que escuché? ¿Será verdad lo que me contaron? ¿Estará el alma de un pequeño bebé atrapada en el departamento de al lado? ¿O acaso todo esto será causado por mi imaginación? No me pude quedar con la duda, así que me puse a investigar en internet acerca de lo que pasó en este edificio, y al principio me aparecían las mismas noticias, que solo mencionaban el asesinato de Ana María Luna Gómez, y el pequeño Alan Javier Garza Luna, y el suicidio del exoficial, Pedro Garza Nova. Sin embargo, cuando entré a unas cuantas páginas más, encontré un encabezado que me llamó la atención, y la noticia sació por completo mi curiosidad. Ayer, a las 8:43 am, fue encontrado en el baño de su departamento el cuerpo sin vida del oficial, Pedro Garza Nova, de 38 años, en el edificio Joyas de San Mateo número 245, entre las calles Campaña y 5 de Mayo, en el apartamento 5B. El cuerpo presentaba una herida de bala calibre 38 en la cabeza, bala que provenía del arma encontrada en sus manos. También se reportó, según los peritos, que su esposa Ana María Luna Gómez, de 30 años de edad, y su hijo, Alan Javier Garza Luna, de 3 meses y 2 semanas, fueron asesinados por el mismo oficial, ya que se hallaron restos de sangre por todo su cuerpo.
además de encontrarse la mano de su esposa al lado del cuerpo del oficial Garza. Se presume que tanto su esposa como su hijo fueron asesinados por el oficial Garza, ya que se encontraron marcas de disparos en la habitación, y los vecinos reportaron haber escuchado al bebé llorar, y a la señora Luna gritar desesperadamente. Se cree que el asesino desechó los cuerpos por el drenaje del baño, puesto que no se dio con el paradero de los cuerpos, y la habitación estaba cubierta de sangre por todos lados. También se halló mucha de esta en gran parte de la sala donde hay marcas y huellas, señalando que arrastró los cuerpos hasta el baño donde comenzó a deshacerse de ellos. El artículo terminaba con una foto del oficial Garza, en la regadera del baño recargado de un costado, y con un enorme agujero en el parietal derecho bañado de sangre, y con la pistola en la mano. Como dije, la noticia que había leído sació mi curiosidad, pero me sugestionó más de lo que yo habría querido. En esos momentos, reflexioné un poco de las causas que lo habrían llevado a hacer tal acto de violencia y crueldad sobre su propia familia. No obstante, también me puse a pensar que el mismo hombre que se quitó la vida, y que tal vez él reflexionó sus actos, terminando con lo que él empezó. Fue muy triste, pero divagué un poco, y concluí que el llanto que escuché tal vez me lo imaginé por mi sugestión. Esa noche, me desperté nuevamente como las 3:30 am, escuché un leve grito que se convirtió en un leve llanto que venía desde mi ventana, la cual había dejado abierta por el calor que hacía. Me asomé por ella y noté que el llanto provenía del apartamento de al lado, a pesar de ser un llanto pequeño era claro, y esta vez estaba más que seguro que sí lo estaba escuchando. Cerré mi ventana, coloqué mi oído en la pared que daba a la habitación de junto, y escuché el llanto aún con más claridad. Me incorporé, me quedé atónito, no supe qué hacer en ese momento. Oí el llanto hasta pasadas las 5 de la mañana, y fue cuando por fin concilié el sueño. No dejaba de pensar en ese pequeño bebé, y en cómo debió de haber sufrido. Ese día, me tocó descansar y decidí hacer algo que quise hacer hace muchos años, pero la verdad no sé si habrá sido mi mejor idea. Fui a ver a un brujo chamán, y le conté lo que me estaba pasando. El chamán me dijo que efectivamente el alma de un bebé se encontraba encerrada en aquel departamento. Todo lo que él me dijo me pareció muy coherente, y me afirmó que si realmente yo quería ayudar a este bebé a tener un descanso, y la paz eterna tenía que hacer un ritual en el lugar donde el infante fue asesinado. Este consistía en colocar una vela blanca, e incienso de purificación, y rodear todo en un círculo de sal mientras sonaba una campana apuntando a los 4 puntos cardinales, y con la otra mano lanzar agua bendita a los alrededores con un rezo del Padre Nuestro 3 veces en cada punto cardinal. Cuando vea que se apague la vela, o ésta se mueva muy agitadamente, tengo que decir el nombre del bebé, decirle que descanse en paz, y que vaya a los brazos de Dios. Al principio me pareció mucho para darle descanso a ese bebé, pero luego medité un poco la situación, y me puse a pensar que si de esa manera aquel pequeño podía descansar en paz, entonces yo le ayudaría, de manera que compré todo lo necesario y me dispuse a esperar la noche para poder entrar y hacer lo que el chamán me dijo que hiciera. Esa noche todo estaba preparado, puse todo en una mochila ligera, y me senté en mi sillón viendo televisión en lo que daban las 10, que era la hora en la que muchos ya dormían, y no tendría problema puesto que me puse a investigar, y solo vivía una familia en el 4º piso en el 4D, y no escucharían lo que haría. De repente un llanto me despertó, esta vez era un poco más fuerte de lo normal, vi la hora en mi teléfono y noté que eran las 3:58 am. El chamán me explicó que desde las 3 de la mañana, hasta las 4, era la hora en que los espíritus se hacían más presentes y se podían manifestar más que cualquier hora en todo el día. Tomé mi mochila, y me dispuse a salir por el pequeño lavadero para saltarme al departamento de al lado. Sin embargo, cuando me acerqué a mi puerta vi que estaba lloviendo muy fuerte, cosa que me quitó los ánimos para brincarme. No sé a qué hora cesaron los llantos, ya que me quedé dormido esperando a que la lluvia terminara, y cuando desperté ya eran las 6:20 am. Cuando la lluvia se había calmado, aún chispeaba, pero eso no impediría que me saltara. Tomé mi mochila, y me salté la barda de mi pequeño lavadero hasta caer en el de al lado, y con un desarmador y un poco de fuerza logré abrir la puerta del lugar, la cual noté que ya había sido forcejeada anteriormente. Me adentré a la cocina, parecía que nadie había ingresado en mucho tiempo, la cocina no se encontraba desordenada, solo parecía solitaria y de un ambiente lúgubre. Las ventanas estaban tapizadas con periódicos, y tenían unas cortinas muy empolvadas por la parte de atrás, y el suelo se hallaba sucio, y lleno de mucho polvo.
Pero lo que más resaltaba eran unas manchas de sangre como si alguien hubiese arrastrado algo, y dejara las marcas en el suelo, marcas como las que dejas con los zapatos recién boleados, y al lado de estas habían unas grandes manchas rojizas tenues que al fin y al cabo, se notaban que eran manchas de sangre. Me adentré a la sala, y me percaté de que en algunas partes también se encontraban manchadas de aquel líquido rojo. Lo más curioso fue que también encontré unas botellas de cerveza, y colillas de cigarros en gran parte del suelo, además de descubrir unas cuantas prensas tiradas por allí. No sé si le pertenecían a las personas que vivieron aquí, pero la escena me dio un poco de escalofríos, puesto que en algunas paredes habían pintado grafitis, y uno que otro símbolo que parecía ser satánico. Era obvio que ya habían entrado a este apartamento, y eso me hizo razonar que tal vez alguien con un bebé vivía escondido aquí, y que nadie sabía de eso, o que me han estado jugando una broma. El hecho era que yo no había sido el primero en entrar. Mi curiosidad me hizo revisar primero el baño al final del corredor. Las marcas en el suelo seguían hasta por debajo de la puerta. Desde que me empecé a acercar, un leve olor a orina y a drenaje me llegó a la nariz, y con un poco de nervios abrí lentamente la puerta que estaba sin seguro. Al abrirla por completo, vi unas grandes manchas rojizas en las paredes, seguidas por pequeños pintos que parecían ser salpicaduras, y en la esquina donde vi la foto del cuerpo de oficial Garza, una enorme mancha entre café y rojo tenue pintaban una borrosa y casi inexistente silueta humana, y en el centro, que intuí que era la cabeza de esta, se hallaba un enorme agujero de la bala, la cual cegó la vida de este criminal. Asombrado tomé mi teléfono, y volví a tomar una serie de fotos. La verdad es que no sé si lo que estaba haciendo era ilegal, o no, pero realmente quería de cierta manera presumir a mis compañeros del trabajo sobre esto. Estuve a punto de irme de ahí al confort de mi departamento, cuando en eso, noté que la lluvia de nuevo amenazó su caída, y esta vez acompañada de algunos rayos y relámpagos que prendían por breves segundos los cuartos ensombrecidos por las nubes, y los periódicos de las ventanas. De pronto, en cuanto salí del baño, algo me erizó la piel del susto. Era un balbuceo que retumbó el departamento, un sollozo y leve quejido de un bebé. Saqué las cosas de mi mochila, y decidí entrar a la última habitación del departamento, el cuarto donde todo pasó, pero al acercarme a la puerta esta se encontraba cerrada, y al forcejearla un poco con el desarmador solo conseguí cortarme la mano. Repentinamente el pequeño quejido del bebé paró, así que preparé todo lo que me había dicho el chamán frente a la puerta de la habitación, y comencé a realizar el ritual de purificación. Cuando ya estaba por terminarlo, la vela de pronto se apagó, en el instante en que la puerta inexplicablemente se abrió frente a mí. Me quedé perplejo y mudo, no supe qué hacer, pero instintivamente me eché unos cuantos pasos hacia atrás. No obstante, unos leves balbuceos de un pequeño bebé me sacaron de ese trance, y comencé a acercarme hasta la puerta. Saqué mi teléfono, y lo puse en modo de grabación. Cuando la abrí vi que el cuarto se veía muy sucio y empolvado, con señales de que una violenta pelea se suscitó en ese lugar. Incluso pude ver las 5 marcas de disparos en una de las paredes. El balbuceo del bebé venía de una cama king size, que se encontraba esquinada al fondo de la habitación. Al lado de esta había un gran bulto de ropa sucia, y unos cuantos zapatos, probablemente por el tenue olor que emanaba se estaban pudriendo. Cuando estuve lo más cerca de la cama, noté las cobijas manchadas de una enorme plasta cabezuda, lo cual solo indicaba que era sangre que ya se estaba descomponiendo ahí, muy probablemente también en el colchón. El balbuceo se hizo más presente cuando me acerqué, y de inmediato supe que este venía de debajo de la cama. Cuando me asomé, lo que pude distinguir fue la clara imagen de un bebé que parecía estar acostado en posición fetal, sobre un gran bulto de ropa. No lo podía creer, mil cosas pasaron por mi cabeza. Dejé el teléfono a un lado, el cual seguía grabando, estiré mi mano, y lo pude sentir. El bebé no abrió sus ojitos, mas empezó a balbucear y a mover sus manitas. Su piel era un poco áspera y fría, y lo estaba sintiendo que respiraba. Me estiré un poco más para sujetarlo y este se movió un poco. Su manita se dirigió a mi mano, me sujetó de un dedo, y una hermosa mueca de felicidad se dibujó en su carita. No lo podía creer, un bebé. ¿Acaso este era el fantasma? ¿O es el bebé de algunos indigentes, y lo dejaron escondido aquí? Esas eran las preguntas que revoloteaban en mi cabeza. Casi se me salen las lágrimas de todo lo que pasaba en mi mente. De manera repentina, cuando me intenté estirar más para poder sacar al bebé, una enorme garra grisácea me sujetó del antebrazo izquierdo cubriendo todo me quedé atónito, y forcejé lo más que pude para intentar zafarme, pero aquella fuerza era sobrehumana, y la garra me comenzó a jalar hacia adentro.
Solté un inútil grito de desesperación, ya que sabía que nadie me escucharía, me forcé hacia atrás, y lentamente empecé a retroceder, ya tenía mi cabeza afuera, y pude ver una esquelética mano grisácea con enormes dedos deformes y unas uñas negras del tamaño de un dedo sujetando mi brazo. Me sujeté de la pata de la cama, y con un enorme dolor que sentí que casi se rompía la muñeca logré jalar, y hacer que esa cosa, que me sujetaba saliera por debajo de la cama, mientras el bebé no paraba de llorar. Un ser humanoide, una criatura anormal, un monstruo sacado de las más oscuras cavernas, de las pesadillas que guardan el infierno estaba parado frente a mí, sus brazos largos grises de 1 metro de largo, y de aspecto esquelético parecían ramas de árboles. Medía casi como 3 metros, su piel gris y pálida parecía como trapos bajos, unas piernas, o patas como los de un animal con las rodillas hacia atrás, y 2 enormes dedos con unas afiladas garras negras eran sus pies. Su cabeza ovalada con 2 orificios nasales sin orejas, tenía unos extraños ojos negros grandes y penetrantes, su boca parecía la de un tiburón blanco, pero con los dientes de una tortuga de laúd, ya que al abrirla solo pude ver dientes grandes como del tamaño de un dedo pulgar seguido de filosos colmillos que se encontraban alineados por toda la boca. Lo más repulsivo de este ser, fue que debajo de su pecho sobresalía el cuerpo del pequeño bebé que habían sujetado mis dedos debajo de la cama, fue la cosa más aterradora y grotesca que pude haber visto en mi vida. Aún esa cosa me tenía del brazo, y por más que golpeaba su huesuda mano no me soltaba. Comencé a llorar desesperadamente y a gritar como loco, pero mis sollozos gritos fueron opacados por el llanto del bebé que sobresalía de su pecho, un llanto que retumbaba en toda la habitación que me heló la sangre, y destrozó la poca cordura que me quedaba. Fue en ese entonces que esa cosa me sujetó por el gorro de mi sudadera, y mientras el bebé no paraba de llorar, yo jaloneaba con todas mis fuerzas. Sin embargo, esa criatura me iba acercando cada vez más a su boca, y yo con el horror y la impotencia no podía hacer otra cosa más que gritar, y tirarme de rodillas para tratar de forcejear un poco más. Sentí como ese asqueroso y deforme ser, apretaba cada vez más de mi muñeca mientras emanaba unos horribles jadeos. Sin más, esa cosa me tomó de la sudadera y me acercó lo bastante para poder sentir un aterrador escalofrío. Al ver su enorme boca abriéndose, me intenté resistir, mas esa cosa metió mi mano izquierda en sus fauces, y me cerró su enorme mandíbula, dejando mi brazo completo en su interior. Luego sentí como mi brazo se partía en pedazos dentro de su boca, mientras yo gritaba de dolor y horror por lo que estaba pasando. No sé si fue por el instinto de supervivencia o por la simple acción del momento, pero con mi otra mano me quité la sudadera y me liberé de la bestia, y con las fuerzas que me quedaban le metí un gran golpe en la cabeza, la cual no se inmutó, aunque fue lo suficientemente fuerte para que pudiera abrir su boca unos centímetros, y sacar mi brazo de allí. Lo que me colgaba no parecía ser mi brazo, parecía una enorme bolsa de carne que me colgaba. Corrí lo más lejos posible hasta llegar a la puerta del pequeño lavadero, y sin detenerme abrí la puerta de un tirón y la cerré. Llorando y con mi brazo colgando, empecé a gritar como loco esperando que alguien de los pisos de abajo me escuchara, o al menos algún transeúnte de la calle. Justo en ese lapso, volví a escuchar el llanto del bebé, y noté que se estaba acercando, de manera que como pude trepé el muro del lavadero, y logré saltar hasta mi apartamento. El llanto del bebé se escuchaba claramente del otro lado, así que corrí y atranqué la puerta del lugar con una silla de metal que estaba en mi cocina. Cuando crucé a toda velocidad mi sala, escuché un enorme portazo, y el tenue llanto del bebé que en esa ocasión se percibía claramente. Abrí la puerta que daba hacia el pasillo del edificio, y sin voltear atrás oí cómo se rompían los vidrios de la pequeña puerta de metal de mi lavadero. Cuando logré salir de mi apartamento, corrí lo más que pude hasta las escaleras, y al llegar al tercer piso comencé a llorar y a gritar. Pero fue hasta que llegué a la planta baja cuando me encontré a Selena, una inquilina de ahí, la cual llevaba a su hijo de la mano. A ver mi brazo, se espantó tanto que dio un enorme grito, para luego salir corriendo con su hijo, y varios vecinos salieron. Ya con el cansancio me desplomé en el patio, y al ver mi brazo destrozado y con una enorme hilera de sangre que venía de las escaleras me desmayé, solo alcancé a decir, viene atrás de mí. Desperté en una habitación, aparentemente de un hospital, y a los 3 días de lo que pasó, me amputaron mi brazo derecho, e investigaron mi caso. Al parecer nadie cree mi historia, y nadie puede corroborar lo que pasó. Según ellos, un perro muy grande me atacó, y por la pérdida de sangre que me provocó la mordida tuve alucinaciones, y que según testimonios de vecinos y colegas de mi trabajo, yo no estaba durmiendo lo suficiente, siendo este el motivo por el cual todo lo que me había ocurrido había sido solo fruto de mi imaginación.
Además enfrento un cargo por entrenar perros para peleas clandestinas, porque según eso fue lo que dijeron algunos inquilinos, que yo tenía un perro boxer, y lo entrenaba para pelear. Sé que nadie me cree, hasta donde yo sé, los peritos investigaron mi departamento y el de al lado, pero no encontraron nada. Es ridículo porque si de verdad ellos fueron a realizar una investigación tal cual como ellos dijeron, hubieran encontrado mi teléfono celular que se quedó grabando todo lo sucedido, y es más creo que a ellos también hubieran visto a aquel ser con el torso en forma de bebé. Lo único que sé es que aquella cosa atrae a los incautos como yo con los llantos del bebé que está en su torso. Eso explica por qué esa habitación estaba repleta de zapatos y una ropa que apenas pude dilucidar, y recordar que estaba rasgada, y manchada de sangre seca. Lo más seguro es que el dueño del edificio haya hecho una buena feria para poder evitar que revisaran las habitaciones, ya que según lo que me contó la señora del 3B, quien me visitó para decírmelo de mi departamento fui desalojado, y que vendieron todas mis cosas. La última vez perdió muchos inquilinos, y entiendo que nadie quisiera rentar en un lugar donde un tipo perdió el brazo según por un monstruo, aunque aquello suene ridículo. He investigado un poco, y me percaté de que hay muchas experiencias de personas que escuchan llorar un bebé en terrenos baldíos, y que creen que se trata de una criatura en apuros, pero la verdad ya no sé si se trata de otro ser hambriento. Me da miedo siquiera pensar de nuevo en esa cosa, no he podido dormir en un buen rato, y lo peor es que no puedo sacarme ese espantoso llanto del bebé, ese llanto que retumba en mi cabeza, y que me hace llorar en las noches, ese llanto infernal que sé que nadie más oye, pero que dentro de mi mente grita, y llora tan desesperado que me causa pesadillas todas las noches. De una cosa estoy seguro, voy a escapar de este manicomio, saldré de aquí, y probaré la verdad, regresaré a aquella habitación en aquel piso de aquel edificio, y les demostraré a todos que están equivocados. Esta vez traeré las evidencias para corroborar que no estoy loco, que hay un bebé al lado del apartamento que renté, un bebé en el torso de esa cosa, el ser que me destrozó el brazo y mi vida. Prometo que sabrán de mí, y si no es así, y algo me llegara a pasar, dejo esta carta para aquellos que quieran saber la verdad, y dejar entendidas mis razones. La mañana apenas comenzaba, y el calor ya era sofocante en la trinchera, se podía escuchar gente regateando precios en decenas de idiomas diferentes en todas las direcciones dentro del bloque F. Matías encendió un cigarro, y se lo llevó a la boca. ¿Cuántas raciones por la linterna?, preguntó el rata mientras escupía una hedionda bocanada de humo en la cara del comerciante. 3 porciones, respondió el brasileño al tiempo que enseñaba 3 dedos de su mano para dejarlo claro. Jovanka golpeó la mesa plegable sobre la que estaban los distintos bienes que ofrecía el brasileño, y varios artículos rodaron por el piso. El comerciante se apresuró a recoger los cachivaches insultando a la gigante. Terlalu Mahal, repetía Jovanka. Matías, el rata, tranquilizó a Jovanka, le entregó 2 raciones al comerciante, tomó la linterna, y tras asegurarse de que el aparato tuviese baterías, se marchó ignorando las protestas en portugués. Jovanka le siguió. Selamatingal, dijo la gigante mientras le regalaba una sonrisa burlona al comerciante. ¿Qué faltar?, le preguntó Jovanka a Matías. Una pala, o un pico, buscaremos en el bloque G, para ver si hay suerte, no veo muchas cosas útiles en el bloque F esta vez. Respondió el rata a medida que se abría paso por la multitud en dirección al portal del bloque G. Pala, pico. Repitió Jovanka, preguntándose qué podrían significar esas palabras. Matías y Jovanka vivían dentro de las murallas de la trinchera, una ciudad refugio a las orillas del mar situada justo en medio de Tacna, Perú, y Arica, Chile. Cuando los zombies llegaron a América Latina hace más de 14 años, Chile y Perú unieron los pocos recursos que les quedaban para construir una fortaleza donde alojar a la gente de ambos países, asegurando de esa forma la supervivencia de la raza humana, al menos en América Latina. Una enorme gota de sudor se deslizó por la frente del rata, el sol golpeaba duro en su afeitada cabeza, y la multitud en el mercado hacía que la calurosa situación se volviese casi insoportable para Matías. Pero era natural, los camiones habían llegado durante la mañana a la trinchera, el mercado estaría atestado al menos hasta el mediodía. El rata saludó a la pareja de zánganos que vigilaban el portal al bloque G, y les enseñó su pase clase 1B.
La mujer es de mi propiedad, aquí tengo sus papeles, dijo Matías enseñando un arrugado documento que sacó de su bolsillo trasero. Todo está en orden, puede pasar, dijo uno de los zánganos amablemente al rata, pero dándole una fría mirada a Jovanka. Los zánganos eran los cuerpos de seguridad en la trinchera, y solo admitían a gente de nacionalidad chilena o peruana entre sus tropas. Chile y Perú, países rivales durante mucho tiempo, habían sido unidos por el fin del mundo, formando un inesperado lazo de hermandad. Sin embargo, cualquier persona de nacionalidad distinta era generalmente tratada con hostilidad, como si la culpa de la plaga zombie la tuvieran los extranjeros. Hubo una época en que los zánganos ejecutaban a toda persona que intentase forzar su entrada a la trinchera que no fuese de origen chileno o peruano. Eventualmente se comenzaron a dar permisos especiales y aplicar excepciones debido a que la población en la trinchera comenzaba a disminuir. A la gente que pudiese probar que tenía raíces chilenas o peruanas, pero que no tuviesen la nacionalidad, se les permitió la entrada a la trinchera, no obstante tenían prohibido el acceso a muchos lugares de la ciudad. También se admitió gente de otros países de Latinoamérica, con la condición de que pagaran impuestos, y que solo tuviesen acceso a los bloques C, D, E y F. El incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos era la ejecución inmediata. Y si alguien no lograba entrar en ninguna de las categorías ya mencionadas, podía aceptar convertirse en propiedad de por vida de un habitante de la trinchera, obteniendo así los mismos derechos que su dueño, siempre y cuando estuviese a su lado. Este sistema se había implementado hace casi 12 años ya, y no había señales de que fuese a cambiar en un futuro cercano. No gusta zángano, dijo la Jovanka tras pasar por el portal que daba paso desde el bloque F al bloque G. ¿Y tú no les gustas a ellos?, respondió el rata, se podría decir que están en los mismos zapatos. No comparar, Mati, tú saber ellos no estar bien. Nada está bien hoy en día, Jovanka, ellos ayudan a mantener el orden. Claro que son unos hijos de puta, pero sin los zánganos la situación sería 100 veces peor. A el rata le llamó la atención un puesto que vendía herramientas entre otros cachivaches, nada fuera de lo común. ¿Qué tenía fuera de lo común? Pues que tenía muy pocos artículos a la venta en el día de retorno de los camiones, y por experiencia, Matías sabía que eso significaba que sus artículos, o eran de calidad, o eran muy baratos, con algo de suerte ambas. Pero grande fue la sorpresa de el rata, cuando se acercó a ver la mercancía de cerca y solo vio artefactos que iban de casi inservibles a irreparables. Oiga señora, le dijo el rata algo molesto a la mujer detrás del puesto, es día de camiones, ¿acaso no recibió mejor mercancía? Me temo que el camión, mi proveedor aún no ha regresado, dijo la anciana con un tono de preocupación en su voz. Ah, por eso era. Bueno, ya debe estar por volver, no se preocupe, el rata sabía muy bien que no sería así, si un camión no llega con la caravana, es muy raro que regrese, sea cual sea el motivo por el que se haya separado del grupo. Volveré más tarde, señora. Jovanka, descansemos, sígueme. Aunque en el bloque G estaba lleno de gente, era mucho menos sofocante que el bloque F. Matías y Jovanka se sentaron contra la pared de cemento que separaba la ciudad del exterior. No era una pared excepcionalmente gruesa, puesto que una horda de zombies lo suficientemente grande podría derribarla en un par de días. Esto sería un problema de no ser porque el muro no era la defensa principal de la trinchera. La ciudad estaba rodeada por un enorme canal, el cual los habitantes de la trinchera llamaban el pozo. El pozo no era demasiado hondo, rara vez los zombies morían cuando caían en él, pero el fondo estaba lleno de largos túneles que llevaban a diferentes lugares, todos muy alejados de la ciudad. La mayoría de los zombies que caían en el pozo, aturdidos por la caída, tomaban el único camino por el que podían avanzar, en sentido contrario a la ciudad. De vez en cuando, un grupo de zombies decidía quedarse gruñendo en el fondo del pozo, en esos casos un zángano salía al exterior, les lanzaba algo de parafina, les prendía fuego, y se alejaba para continuar con sus actividades dentro de la trinchera. El olor a muerto quemado no molestaba a nadie en la ciudad ya que el pozo estaba al menos a 500 metros de distancia de las paredes. El refugio anti-zombies perfecto, le decían algunos de los que vivían tras los muros de la trinchera. Hoy es noche de trabajo,
dijo el rata prendiendo un nuevo cigarrillo, ya nos estaba haciendo falta. Por favor no lo estropees, abriendo la boca como la última vez. Tuvimos suerte de conseguir un motor de lancha en buenas condiciones en el camino de vuelta, de lo contrario, el viaje de la semana pasada hubiese sido en vano. Jovanka estuvo a punto de responder, cuando una enorme grieta se abrió en la pared contra la que estaban apoyados, levantando con un gran estruendo una enorme cortina de tierra. Cuando el polvo se comenzó a disipar, lo primero que vieron Matías y Jovanka fue la mirada vacía de dos zombies que entraban por la grieta de la pared a la ciudad. El rata disparó 2 veces contra el monstruo desnudo, ambos proyectiles le dieron de lleno en el rostro. Y el zombie cayó derrumbado al instante. Jovanka buscó con la mirada al segundo zombie, un muchacho delgado vistiendo ropa veraniega con un enorme agujero en el estómago. Pero el zombie ya se había ocultado entre la multitud, y estaba ocupado devorando las entrañas de una mujer de avanzada edad. Otros 3 zombies salieron del agujero, 2 se lanzaron a la multitud, otro saltó directo a Matías, pero Jovanka lo sujetó del tobillo, y lo azotó contra el piso abriéndole así el cráneo, y desparramando sus sesos por el suelo. Los gritos y el pánico no se hicieron esperar, todo se volvió un caos en un abrir y cerrar de ojos. Un zángano con poca experiencia empeoraba la situación gritando y disparando por doquier, hiriendo mortalmente a varios civiles. Cuando una bala perdida pasó al lado de la oreja de Matías, el rata apuntó hacia el zángano, y vació medio cartucho contra el muchacho, el cual cayó muerto al instante. La gente corría de un lado a otro, empujando, lastimando, e inclusive aplastando hasta la muerte a quien se pusiera en su camino. La verdad es que la multitud enloquecida causaba más muerte que los mismos zombies, los cuales apenas habían infectado a un par de personas. Esto sería mucho más fácil si no fuese día de camiones, pensó el rata, y tenía razón. Una vez cada 2 meses, un escuadrón de zánganos se aventura al mundo en busca de recursos útiles y codiciados dentro de la trinchera. Muchos de estos bienes, tras ser repartidos de forma desigual, eran colocados en puestos de intercambio y comercializados. El momento para conseguir los mejores artículos por el mejor precio, era en la mañana de la llegada de los camiones, por ende, los bloques comerciales se llenaban de gente durante todo el día. La gente, desesperada, comenzaba a aglomerarse frente a los portales que llevaban a otros bloques. El rata sabía que sería imposible salir por allí, una vez que un bloque se cierra, ni el mismo diablo logra cruzar al otro lado. Esa gente tendría que arreglárselas para sobrevivir hasta que el escuadrón de zánganos de contención apareciese, y ellos pueden ser aún más peligrosos que los mismos zombies. El rata y la gigante no pensaban quedarse allí. Aunque lograsen sobrevivir a los zombies, los zánganos de contención probablemente los matarían de cualquier forma. Matías y Jovanka no necesitaron intercambiar palabras para saber lo que el otro estaba pensando. Tras cerciorarse de que no hubiesen más muertos vivientes del otro lado de la pared, escalaron por los escombros, y salieron de la ciudad utilizando el mismo agujero por el cual entraron los causantes del alboroto. Una vez al otro lado, el rata y Jovanka pudieron ver lo que había causado el agujero en la pared. Un enorme camión de los zánganos se había estrellado contra el muro de la ciudad. Probablemente el mismo traía a los zombies en su costado. El rata echó un ojo al interior del vehículo, el zángano que conducía el camión estaba allí, con la cabeza abierta y los sesos aún escurriendo por el parabrisas. Algo con la escena no cuadraba en la mente del rata, pero no tenía tiempo para preocuparse por ello, si quería volver a la ciudad con vida, el tiempo apremiaba. Matías, mirar. Le ordenó la gigante. En el suelo, junto al asiento del pasajero, había una delgada muchacha pelirroja apenas consciente. La misteriosa mujercita, a pesar de tener múltiples rasguños, no parecía haber sido mordida, sus piernas eran extremadamente flacas, pero no había señales de que hubiesen sido devoradas por los zombies. ¿Cómo llegar aquí?, preguntó Jovanka. No lo sé, pero no podemos ayudarla y lo sabes, así que ni siquiera lo pienses, ¿me entendiste?, respondió el rata de forma apresurada. Ahora vámonos, es una orden. La gigante bufó y siguió al rata, quien caminaba pegado a la pared de la ciudad. Ningún gobierno hizo algo, o más bien ninguno pudo hacer algo, para ocultar el apocalipsis zombie. Los videos y fotos llegaron a todos los rincones de la web.
El video de un turista irlandés de visita en Egipto en el cual aparecía un adolescente de color con el brazo izquierdo destrozado, y el cadáver de un perro pequinés en su mandíbula, fue el primer registro que se hizo público de un zombie. Chica zombie devora perro pequinés. Ponía el video en YouTube, el cual fue eliminado en menos de media hora, pero para entonces este ya tenía millones de visitas, y había sido descargado miles de veces. La mayoría de la gente lo llamó una broma con malos efectos, pero durante el mismo día, muchos otros materiales audiovisuales e imágenes fueron compartidos en las redes sociales. La gente no dudó ni por un instante en llamar a los enfermos zombies. Prácticamente nadie usó los sinónimos de las películas como infectados, mutantes, caminantes, etc. ¿Llamarías a un vampiro un capa negra o un hombre murciélago? Preguntaba retóricamente la gente en la web. Cuando los gobiernos se dieron cuenta de que mantener el brote de zombies oculto era prácticamente imposible, decidieron que lo mejor sería estudiar a los enfermos e informar a la gente. Alrededor de todo el mundo se repartieron folletos con distintas imágenes e instrucciones sobre cómo lidiar con los zombies. Los consejos y métodos para lidiar con la nueva amenaza variaban dependiendo del país o región, pero habían 3 enunciados que siempre se repetían en todos los panfletos. Número 1. Evite enfrentamiento con zombies a toda costa. Número 2. Un zombi no es una persona, no es ni sus padres, ni su esposa, ni su hijo, ni su hija, ni su hermano, ni siquiera la simpática anciana que le da migas de pan a las palomas en el parque. Es un puto zombi. Número 3. Si no le queda otra opción, y debe confrontar a un zombi, apunte siempre a la cabeza. La gente se sentía a salvo en sus casas, en sus cómodos escritorios de oficina y en sus salones de clase. Las crudas imágenes de televisión, las revueltas transmitidas por radio, la imagen de la niña llorando en el periódico porque su madre le había devorado la cara a su padre, nada de eso tenía que ver con las personas, todo era tan distante, hasta que ya no lo era. Sin embargo, el peor enemigo de la humanidad no fueron los zombies, sino que fue la humanidad misma. Las madres que cruzaban las fronteras con sus recién nacidos zombificados, la gente que trataba de ayudar a sus amigos, la gente que se lanzaba de cabeza en la boca del lobo para salvar a sus parejas. La infección zombie no fue nada más que la pistola, pero eran los lazos y valores de la gente lo que apretaba el gatillo. Una y otra vez, hasta llevar a la humanidad al borde de la extinción. Una vez que una persona era mordida por un zombie, se convertía en un caso perdido. El tiempo de conversión variaba dependiendo de muchos factores como la genética del huésped, la gravedad de la herida, el lugar de la lesión, pero la transformación llegaba tarde o temprano. Una persona convertida en zombie perdía todo rastro de moral e inteligencia, convirtiéndose en una máquina que atacaría cualquier presa potencial que detectase. Una vez un zombie pone su atención sobre la cena, se abalanzará sobre ella a una velocidad casi humana con los brazos extendidos, si es que aún tiene brazos, y la mandíbula abierta, si es que aún tiene mandíbula. Justo como el zombie de un hombre desnudo, con el cráneo semiabierto se abalanzaba sobre el solitario rata, quien se preparaba para recibir a la criatura, con una bereta de 9 milímetros en mano. Había algo extraño en el ojo izquierdo de Pedro. Desde hace días tenía una picazón incesante, y sentía que su visión era borrosa, como si el mundo, a través de su ojo izquierdo, estuviera envuelto en una espesa niebla gris. Al principio creyó que se trataba de algún tipo de alergia, o una pestaña necia que insistía en quedarse ahí. Respondía con una sonrisa condescendiente, y forzada a comentarios del tipo: Pedro, tan temprano y ya te fumaste uno antes del trabajo. Notaba que cuando estaba conversando con alguien sobre cualquier tema, la persona procuraba desviar su mirada de su ojo izquierdo, pero su ojo izquierdo permanecía firme y fuerte confrontando aquellos otros ojos saludables. A medida que los días pasaban, Pedro pudo notar que, cuando despertaba, había una mancha amarillenta del lado izquierdo de la almohada. Pedro siempre tuvo aquella fobia que algunas personas tienen cuando se trata de acudir al médico. El miedo de padecer una enfermedad en estado terminal, o descubrir que tendrían que amputarle un miembro, lo aterrorizaba de tal manera que realmente se creía muy enfermo.
Un día se levantó de la cama, y fue hasta el baño para lavar el ojo que ya no pudo abrir. Las pestañas estaban pegadas entre sí por un pus amarillo que parecía pegamento, poco a poco se las arregló para finalmente abrirlo. Se frotaba un poco de agua con los dedos, y muy pacientemente removía aquella goma de apariencia desagradable. Se dio cuenta que había dejado que aquello fuera demasiado lejos, y sintió una punzada fría en la columna. Cuando finalmente logró remover todo el pus, y pudo parpadear, se dirigió al espejo, y vio su delgado rostro de 37 años. Su vida se resumía en espinillas molestas, risas maliciosas por las esquinas, un trabajo que odiaba, y la ausencia paterna que le provocó muchas noches sin dormir. Siempre odió a Dios por haberlo puesto en la vida que le tocó vivir. No entendía por qué Dios se había ensañado tanto con él. Parpadeó el ojo izquierdo. Aparentemente todo estaba bien, el ojo ya no estaba rojo, ni sentía molestia. Su visión borrosa se había ido, y veía con una nitidez que le resultaba extraña. Se puso los pantalones, zapatos negros, traje y corbata, y se dispuso a pasar otro día en su vida de funcionario público. Bajó por las sucias escaleras de la estación del metro, y entró en un vagón abarrotado. Trabajadores infelices tras el maldito dinero. Él no era diferente. Cuando finalmente hubo un espacio, se sentó al lado de una señora muy pequeña y delgada, con los cabellos largos trenzados, que le recordó a la vejez de Rapunzel. Miró a su alrededor, y pudo notar un trasero muy bien diseñado parado frente a él. No había nada raro en aquel vagón, excepto por aquello que Pedro notó por su visión periférica. Era algo peludo, como un oso, pero más pequeño. Estaba sentado en el regazo de la vieja Rapunzel, y fue entonces que Pedro se volvió para mirar. Sentado como si fuera un niño en el regazo de la mujer, era una criatura pequeña, del tamaño de un niño de unos 5 años de edad, con las piernas peludas como las de una cabra, balanceándose de un lado a otro. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo, tenía el hocico de un cerdo, y las orejas de un murciélago. Cuando la criatura se dio cuenta del terror de Pedro, lo miró directamente a los ojos, y le ofreció una sonrisa maligna repleta de dientes podridos. Pedro se levantó todavía aturdido, y corrió por el vagón empujando a todo mundo, hasta que finalmente la puerta se abrió, y salió desesperado de ahí. Le costaba respirar, y a duras penas logró subir las escaleras hasta la calle. Primero pensó que estaba en el medio de una pesadilla, pero concluyó que no, y fue entonces cuando un fuerte viento sopló en la avenida Chapultepec, y una mota de polvo entró en su ojo derecho. El ojo se irritó, y Pedro se frotaba con todas sus fuerzas, mientras su ojo izquierdo permanecía alerta, y fue en este punto que lo entendió. Todas aquellas personas que deambulaban por aquella avenida, los conductores de los autobuses, y de los automóviles particulares, todos tenían demonios que los seguían. Pedro podía verlos. Eran de todas las formas y tamaños. Caminaban junto a las personas, como si estuvieran esposados a ellas. Poseían formas animalescas. Pedro rápidamente abrió el ojo derecho, y cerró el izquierdo. Los demonios desaparecieron. Caminó apresuradamente por la avenida y entró en una papelería donde compró una cinta adhesiva. Caminó hasta el edificio donde trabajaba y fue directamente al baño más próximo. Esperó a que todos salieran, y puso seguro a la puerta para asegurarse que nadie más entrara. Una vez más se vio en el espejo. No dejó que aquel rostro feo lo intimidara y, entonces, se colocó la cinta adhesiva en el ojo izquierdo. Si le preguntaban diría que tenía mucho dolor en el ojo, no importaba. Pedro ahora se enfrentaba a un dilema mucho mayor. No quería conocer a su demonio. Reunió las fuerzas para enfrentarse a otro día de trabajo, e intentar distraerse, y salió del baño. Cada uno de los que pasaban a su lado preguntaban qué había pasado con su ojo, y él se limitaba a responder que se había lastimado. Fue hasta su escritorio, miró los papeles en la mesa, y dio inicio a su jornada laboral. Las 8 horas de trabajo pasaron más rápido de lo normal, y no quería irse a casa. Ir a casa significaba estar solo, y no quería intentar retirar la cinta adhesiva de su ojo. Finalmente tuvo que hacerlo. Decidió caminar hasta la próxima estación del metro. La vida es dura cuando no se tiene a nadie.
Pedro nunca tuvo a nadie excepto a su madre, que pasó gran parte de su vida enferma, y reclamando que su pie cada año estaba más inflamado. Su muerte fue un alivio para Pedro, pero en el fondo sentía su falta. Abrió la puerta de su hogar, y se encontró con el silencio. Pensó en llamar a su primo, pero desistió. Se sentía cobarde, impotente. No entendía por qué aquello le estaba pasando a él. ¿Qué significaba? Lloró sentado en su sofá. Su visión estaba un poco borrosa debido a las largas horas que la cinta había apretado su ojo, y entonces, volviendo a la normalidad, se encaró a sí mismo. Gritó: ¿Dónde estás, maldito hijo de perra? Miró a su alrededor y nada. Todo estaba en su respectivo sitio. Estaba solo en su apartamento. Caminó hasta su cuarto, y se sentó en la cama. Estaba loco, aquello no había sucedido, sus ojos estaban normales. Se tranquilizó un poco y comenzó a desvestirse para ponerse el pijama. Mientras se desabotonaba la camisa, notó un movimiento extraño bajo su cama. Se inclinó para ver. Allí estaba, tirada en posición fetal, yacía una mujer obesa y muy blanca. Estaba desnuda. Sus ojos eran rojos, y no tenía pelo. Pedro sintió que la sangre le helaba. Podía ver los poros de la piel de la mujer, que eran mucho mayores que los nuestros. Sus venas también eran muy visibles. Sus uñas tenían un color amarillento, y estaban muy cortas, como si las comiera constantemente. No tenía labios. Tampoco nariz, excepto por 2 agujeros. Pedro siguió mirando, le dio una mirada a las piernas gordas, y llenas de estrías de la mujer, hasta que llegó a los pies. El izquierdo era enorme. Parecía hecho de goma. Hinchando, y rojo. Un nudo se formó en la garganta de Pedro. Se levantó tan rápido como pudo, y se encerró en el baño. Perra asquerosa. Gritaba y lloraba desesperadamente, mientras maldecía a su demonio, que era nada más y nada menos que su propia madre. La mujer enferma que le hizo la vida infeliz. Pedro abrió todos los cajones del gabinete del baño, hasta que encontró unas tijeras. Con las manos temblando, respiró profundo, y con todas las fuerzas de su ser, se enterró las tijeras en la parte superior del ojo. Ignoró el dolor. Continuó removiendo mientras la sangre brotaba. Se estaba divirtiendo, estaba orgulloso. Continuaba haciendo presión para que el ojo saltara y, finalmente, allí estaba. El ojo izquierdo, el ojo maldito sobre el lavado. Tomó una toalla, y la puso sobre la cuenca de su ojo izquierdo, la sangre rápidamente humedeció la tela. Tomó el celular, y llamó a emergencias. Ese olor tan particular a hospital. Pedro estaba seguro. Abrió su ojo restante, y notó algunos ramos de flores sobre una mesa. Tomó algunas, y leyó las tarjetas. Eran de amigos del trabajo, pero una en especial llamó su atención por estar en un sobre descuidado. Un sobre pequeño y muy sucio, como si lo hubieran tomado de la basura. Las siguientes palabras estaban escritas sobre el papel. Que no me veas no significa que no estoy aquí. Pedro soltó un grito de angustia, y tiró con fuerza el catéter de su brazo, sacrificando una de sus venas mientras bajo su cama un pie crecía cada día más. Hola, quisiera contar una historia que le sucedió a un amigo hace poco tiempo y que sea anónima, por favor. Mi amigo acaba de mudarse de casa junto con toda su familia, la casa que tenían la pusieron en renta, resulta que este cambio se debe a una serie de hechos muy feos que les pasaban en su propia casa, y no aguantaron más. La familia de mi amigo era muy unida, y vivían muy felices y tranquilos. Su papá viajaba constantemente por cuestiones de negocios, y ellos eran muy devotos de la iglesia, y de los santos también. Una vez el papá de mi amigo fue a Santiago de Chile, y cuando regresó trajo un cuadro muy grande de una iglesia de allá. El cuadro era de una monja muy famosa en ese país llamada Laura Vicuña, y a toda la familia le pareció un cuadro muy hermoso, y decidieron colocarlo en la entrada de su casa.
Bueno, ya pasado el tiempo, me cuenta mi amigo que comenzaron a pasar cosas muy extrañas dentro de la casa. Lo primero que veían eran sombras de personas, sombras oscuras, y la casa de ellos tenía muchísimos espejos. Entonces me cuenta mi amigo, y en el reflejo del espejo se veían caras muy feas que a los pocos segundos desaparecen. Me cuenta que una de las cosas más feas que les pasó es que la hermana de mi amigo estaba en su cuarto. Entonces cuando volteó al espejo vio una sombra, y ella comenzó a gritar, y al instante el cuadro de la monja se cayó al suelo y todos se quedaron pasmados. También ellos tenían una tienda en el primer piso de su casa, y comentan que siempre la apagaban cuando iban a dormir y al despertar estaba totalmente encendida. Pero aquí viene lo peor, los hechos misteriosos que ocurrían no fueron nada comparados con lo que pasó después. Resulta que la hermana de mi amigo comenzó a enfermarse, a contraer muchos virus, y por más que la llevaban a diferentes hospitales nadie les decía qué era. Así se la pasaron mucho tiempo mientras que la chica empeoraba muchísimo. Después de cierto tiempo le detectaron una bacteria en el cerebro, y con ello cientos de problemas le brotaron a ella. Bajó alrededor de 30 kilogramos, ella era gordita, y la supuesta bacteria le estaba afectando muchísimo hasta el punto de caer en silla de ruedas, y no poder hablar, solo balbuceaba como si fuera una bebé en todos los sentidos. Estaba muy mal, y su enfermedad era muy grave, pero los médicos no explicaban el porqué de esos padecimientos, y hasta la fecha no han podido saber el nombre exacto de su enfermedad. La mamá de mi amigo, desesperada de que los médicos no supieran qué hacer, acudió con su cuñada, la cual lee las cartas, hace limpias, y me cuenta mi amigo que predice algunas cosas. Entonces le dijo que en su casa había una fuerza muy negativa, que había una especie de maldición donde espíritus malignos querían hacer daño a los que habitaban la casa. La señora visitó la casa, y comentaba que se sentía un ambiente muy tenso. Ella lograba ver también las sombras, y escuchar ruidos. Sin embargo, la familia nunca se puso a pensar que el cuadro de una monja podría ser el causante de sus desgracias. Entonces la mamá se puso a pensar que todos los hechos misteriosos comenzaron desde que ese cuadro estaba colgado ahí, y que varias veces se había caído cuando hacían oraciones. La familia hace oraciones para todo. La señora le sugirió que lo regalaran para ver qué pasaba. Entonces la familia decidió donarlo al colegio que en él estaba mi amigo, el cual tenía el nombre de Laura Vicuña. Casualmente, después de ciertos meses en el colegio, también se empezaron a ver sombras y escuchar ruidos. El cuadro estaba en la dirección del colegio, y comentan que se llegó a caer varias veces, y bueno, ya no supimos si el cuadro lo siguen conservando, pero la familia seguía viendo sombras, ruidos, escuchaban risas burlonas, y la hermana seguía en el hospital, y empeorando. La familia decidió mudarse de la casa hace apenas algunos meses, y después de eso la hermana de mi amigo comenzó a mejorar poco a poco, dejó la silla de ruedas, subió de peso, y ya está recuperando el habla. La familia llegó a la conclusión que ese cuadro estaba maldito, y ahora en su nueva casa ya no han visto nada misterioso. Corría el año de 1996. La compañía Game Freak acababa de sacar al mercado ni más ni menos que la primera edición de Pokémon Rojo y Verde. Por lo visto, informes policiales indican que, durante los meses de verano de ese mismo año, se dieron la friolera de 104 casos de suicidio en niños de 7 a 12 años, franja de edad objetivo de ventas del juego. En todos los casos se investigó el porqué de su conducta. Los padres alegaban que sus hijos estaban enganchados al juego. Se analizaron varios de esos cartuchos, y en todos la memoria interna del juego situaba el último estado del jugador en Pueblo Lavanda. Los síntomas que sufrían los niños previamente al suicidio, parecían ser inducidos por la música que se reproducía al entrar en Pueblo Lavanda. Al parecer, la melodía poseía unos picos de intensidad tonal que solo los niños prepúberes podían escuchar. La combinación de sonidos estridentes y agobiantes producía en los jugadores fuertes dolores de cabeza, e incluso migrañas acompañadas de insomnio. El siguiente estado que se padecía era irritabilidad, adicción al juego, y en muchos casos, sangrado de nariz. Finalmente, los afectados sufrían náuseas, vómitos, y una depresión muy fuerte, algo impropio en niños de esa edad.
Era esa pérdida de apego a la vida, y el malestar físico lo que llevó a muchos niños al suicidio. Se informó a Game Freak de los supuestos efectos producidos por esa música, y corrigieron la melodía en las siguientes versiones del juego, incluidas las versiones rojo y azul para Europa y Estados Unidos que todos conocemos. Nuestra melodía es muy parecida, al parecer solo carece de un supuesto murmullo que causaba melodías bitonales en la canción original, así como los tonos que nosotros ya no podemos escuchar debido a la edad.